Le pido disculpas, mi sistema operativo me sacó. Tranquilo. Le hice actualización al computador y ahora me quiere ganar. Ay, Dios mío. La tecnología es así. Bueno, ¿se logra ver? Sí, padre. Ok. Muy bien. Vicios opuestos a las virtudes perfectas. Fijémonos en el PDF en la página 395. Cuando hablamos de las virtudes perfectas, aquí está relacionado con el tema de la virtud de la esperanza y por tanto con la caridad. Bueno, por eso virtudes perfectas, por el tema de la esperanza. Un vicio dominante, la ira. Nos dice el texto de Efesios 5:6, la ira de Dios cae sobre los que desconfían. ¿Por qué será que se plantea esto San Pablo? ¿Qué hace que sea tan grave la desconfianza? Bueno, ¿me escuchan ahí? Porque, sí, padre, sí lo estamos escuchando. Ok. Sí, señores. Estamos sin palabras, padre. ¿Por qué están sin palabras? En mi Biblia está como más claro ese Efesios 5:6. Bueno, ¿qué dice? Dice que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Ok, desconfianza, rebeldía. Sí, ¿por qué? Pues porque tiene que ver precisamente opuestamente a la fe, opuestamente a la fidelidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema fundamental de la alianza? El tema de la fidelidad. Fidelidad. La desconfianza es un ataque a la fidelidad, un ataque a la fe. ¿Sí? Por eso se podría entender entonces en esta dinámica, ¿no? El Sirácidas o Eclesiastés nos dice avergonzarnos del compañero y del enemigo injusto. ¿Qué plantea la injusticia? ¿Sí? Porque pues hoy vamos a trabajar precisamente el tema de la injusticia. ¿Por qué avergonzarse? Pues porque la injusticia es lo opuesto precisamente al plan de Dios, ¿no? De la justicia. Dios que es justo, compasivo, misericordioso. Y en el texto de la sabiduría, no vayáis a tener perdición en vuestras obras. ¿Será que hay obras que conducen a la perdición? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro, padre.
Muchas malas obras hay. Claro, cuando hay desconfianza, cuando hay injusticia, esas obras conducen a la perdición, porque hay un desorden, hay un desequilibrio en la persona. Por eso se da la dureza de corazón, ¿sí? Y se aleja pues, del plan del camino de Dios. Muy bien. Injusticia. No tiene nada que ver con el gatico, ¿no? Por el gatico. Entonces, jaguar. Bueno, un poco con el texto de San Pedro que dice, sed sobrios, estás despiertos, ¿no? Dice, la injusticia. Alguien que me colabore en la lectura, página, en la lectura de la injusticia. En dos hojitas. Procede. Virtudes opuestos a las virtudes perfectas, padre. 395. Sí, ahí Bueno. vamos. Injusticia. Injusticia. La injusticia procede de la dureza de corazón, de la soberbia y del juicio propio. Constituye un pecado de los mayores, sobre todo si se ejecuta en la persona del pobre y del desvalido. Hiere directamente la caridad y yo la castigo muy especialmente con terribles penas. Es la injusticia uno de los pecados que más aborrece mi corazón y que sin embargo en el mundo corre como el agua, haciendo innumerables víctimas que solo yo conozco. Ya se cebó la injusticia del hombre en mí mismo a mi paso por la tierra y se cebará hasta el fin de los siglos en los que se llaman y de veras son míos. El mundo tiene que ir siempre en contraposición del Espíritu Santo y a todo aquel que trate de pertenecerme lo perseguirá, pero bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz el que recibe con gozo y en silencio por mi puro y solo amor las injusticias de los hombres. Dichosos los corazones que sonriendo se abrazan de esa rica cruz de tan abundantes frutos para el cielo, solo por obsequiarme. Yo les reservo un gran premio para la eternidad y gracias muy especiales les prodigará mi bondad en el tiempo. Extenso campo recorre la injusticia en el mundo al grado de que casi no se encuentra la justicia en él, mas para esto me he reservado un día grande en el que haré brillar mi poder, hundiendo al injusto, al extorsionador del pobre y premiando al inocente que en el mundo apuró el amargo cáliz de las injusticias humanas. Ese día será el día de mis triunfos y de mi justicia, en el cual daré a cada uno lo que haya merecido. Más le valiera entonces al injusto no haber nacido. El hombre nace ya con la injusticia en el corazón, originada por el pecado, pero la gracia y las virtudes son bastante poderosas para destruirla. Ellas enderezan lo torcido y ponen a la equidad y a la justicia, suplantando al desorden y a la injusticia. La envidia, la soberbia, la avaricia y la ira son los principales vicios en los cuales campea la injusticia.
cuántos pecados de ellas se cometen a cada instante en el mundo. Existen injusticias internas en el juzgar ligera y maliciosamente de los hechos y dichos, tal vez inocentes, del prójimo, y en esto hay un torrente de pecados y a veces graves que matan en el alma la vida de la gracia. Las injusticias exteriores se extienden en muchas direcciones y son de muchos modos de palabra y obra. La murmuración les da asiento y pábulo, y la venganza, el rencor, la perfidia y la traición muchas veces se ceban en el inconsciente. El mundo entero está lleno de injusticias, mentira, falsedad y egoísmo. Y en qué pocos corazones se encuentra la hermosa virtud de la justicia. Contadas son las almas que pesan en las balanzas de la rectitud y del deber las obras de sus hermanos. Un sinnúmero de pecados de injusticia se cometen en todas las clases de la sociedad, en todas las familias y en todos los países. Pecados internos, la injusticia, se encuentran por millares y las conciencias y las almas se manchan y oscurecen a cada instante, arrogándose el derecho de juzgar que solo a mí me pertenece. Oh, y cuántas infamias se cometen en el pensamiento, con el corazón, con la lengua y con las obras, en este mar sin riberas de la injusticia. Mi corazón se ve lastimado, herido y desplazado por este terrible vicio y a cada instante. El remedio para la injusticia se encuentra en la rectitud y en la caridad. El alma que sigue mis divinas leyes, que cumple mis mandamientos, es justa, y la que me ame y esté abrazada con el divino fuego de mi caridad, será justísima y tiene que serlo, porque la caridad es comunicativa y lo mismo abarca lo grande que lo pequeño, lo alto que lo bajo, lo dulce que lo amargo. Felices las almas, repito, que la llevan consigo. Ellas medirán con la vara de mi justicia, con la cual ellas serán medidas. Ok. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Alguna duda, inquietud inicial que podamos compartir en torno a la injusticia? ¿O alguna injusticia que hayamos sufrido? Pues padre, yo me pongo a pensar Sí. y uno a veces piensa que la injusticia es de los otros, ¿no? Como que los jueces no son justos, a este señor no le pagaron lo que le tenían que pagar en su trabajo y todo. Pero uno a veces en la vida cotidiana, en las cosas pequeñas también es injusto. En las cosas pequeñas. Y uno a veces piensa que la injusticia es una palabra muy grande para cosas muy grandes y ahora que Amanda leía y pues pensando un poco, pienso que a veces en cosas pequeñas somos injustos y pensamos que no está tan mal. Exacto. Por eso el Señor habla de el ser fiel en lo poco. Ujú. Y que en los pequeños detalles se deja ver pues mucho, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra apreciación inicial?
somos injustos y hemos sido también afectados por la justicia muchas veces. Sí, claro, porque estamos dentro de un entramado o tejido social. ¿Sí? Y, a ver, ¿cómo lo planteamos? Si alguien se mueve, afecta a todos. ¿Sí? Ujú. Y según la responsabilidad que tenga la persona, pues la afectación es más grande en los diferentes pues, niveles y realidades, ¿no? Sí. Ok. Pensando así, piensa uno que en el mundo sigue preocupado porque en mí no incurran las injusticias, porque como Sí. defendernos de no ser objeto de injusticia, pero espiritualmente hablando, a partir de toda esta reflexión, uno debería estar preocupado por no incurrir uno en injusticia, porque preferible que cometa con una injusticia, a diferencia de lo que piensa el mundo. Total. Debemos preocuparnos es por nunca incurrir nosotros en la injusticia. Eso es de lo que deberíamos estar atentos, más que lo que el mundo nos ha enseñado como a defendernos y a casi que a reclamar que si uno no hay injusticia con uno, que le den lo justo, que sí, en fin, todo Total. el vivir. A uno que le enseñan, no se deje. ¿Sí? Y pequeño uno le enseñan, no se deje. ¿Sí? Por un lado. O por el otro lado, la ley del cómo voy yo. Es que dicen, el CBY. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Sí? Es como una mentalidad del mundo, ¿no? Y se va como institucionalizando. ¿Sí? Lo importante es que usted no lo pillen haciendo algo malo. ¿Sí? En cambio, San Pablo va a plantear lo que tú has dicho, el cambio de mentalidad, ¿no? No se acomoden al mundo, a la manera de pensar del mundo, de obrar del mundo. Por el contrario, cambien su mentalidad. Cambie la manera de pensar, cambiará la manera de vivir. Desde esa dinámica, ¿qué se puede hacer? Realmente una transformación social, un cambio social, partiendo desde cada una de las personas, porque uno se queda esperando que los demás cambien, ¿no? Que las instituciones cambien, que el Estado haga todo, ¿no? Y de parte de la persona, pues se queda ahí como limitado. Entonces, no se va a obrar realmente. Precisamente la injusticia es pues carente de justicia, ¿no? La justicia la representan como la balanza, ¿sí? El equilibrio. Y por la injusticia se requiere un desequilibrio, ya sea en orden personal o hacia la otra persona, ¿no? Las tres leyes, la ley de la selva, la ley del embudo, la ley del talión, ¿sí? Son leyes que van en clave de injusticia. La única ley que va en clave de justicia, pues es la ley del amor y la ley de Cristo. Ok. Bueno, entonces procede de la dureza de corazón. ¿Qué entendemos cuando hablamos de dureza de corazón? Que Que es un no, corazón, Padre, un corazón Sí. que no siente el dolor del otro, que no se pone en los zapatos del otro, que es egoísta, que injusto, Sí. sí, que no le importa, no le importa lo que el otro esté pasando, sufriendo, no siente el dolor del otro, es una falta Total, de básicamente empatía con para el mí. otro. Sí, total. es una misericordia total, ¿no? Lo que dice Amanda, yo estoy de acuerdo, es ese no percibir que las personas que están a tu lado pueden estar pasando una necesidad o pueden estar eh, siendo afectadas por algo. No le interesa, simplemente no le interesa si el otro respira o no. Tal cual. O sea, ya nada lo mueve. Es una piedra. Ujú.
La dureza sería eso, la piedra, ¿no? Y hay una imagen significativa que es la piedra que está en el río, ¿sí? Y aunque está en el río, por dentro está seca, ¿sí? Y es la relación, la realidad, muchas veces con la gracia de Dios, ¿sí? Estamos como en el río de la gracia, pero está tan endurecido el corazón que por dentro está seco, ¿sí? Y por eso se obra injustamente, porque pues no se ve a la otra persona como persona, sino se ve como un objeto para servirme, ¿sí? No como un ser humano, Así no es. como un hermano, no como lugar de la presencia de Dios, sino es un objeto para servirme. Correcto. Bueno, y la soberbia, Padre, ah, ¿sí? cuando una persona reacciona con ira por algún evento Sí. y ataca a otra persona, ahí también no hay dureza de corazón. Está relacionada, aunque la dureza de corazón sería más permanente. La ira puede llegar a ser una reacción del momento. No, la dureza del corazón va a ser algo más permanente, más estable en la persona, eh, casi que la vuelve inmisericordia, fue que dijeron, inamovible. ¿Sí? Así es. La estatua de sal que no la mueve nadie. ¿Sí? Mientras que en la ira, claro, uno puede reaccionar en el momento con ira, pero cuando ya se calma, entonces puede buscar la reconciliación, el perdón, reconocer que se ha equivocado y hacer un cambio de vida. ¿Sí? La dureza de corazón es solidificarse de tal manera que nada le mueve. Bueno, la soberbia, que la soberbia la vamos a ver relacionada al temor de Dios, ¿no? Miramos más bien de pronto el juicio propio. En el juicio propio, ¿qué entendemos? No es solo mi entendimiento o mi capacidad racional, ¿sí? Sino que va en la dinámica de volverme juez, ¿sí? Y centrarme en que yo tengo la razón y que la otra persona está equivocada, ¿no? Pero eso no sería también soberbia. Está relacionada a las tres. Están como muy íntimamente unidas, ¿no? ¿Y por qué? Están muy íntimamente unidas, se alimentan, a mi modo de ver, se alimentan una de la otra, ¿sí? Y eso la hace más compleja. Que dice que la injusticia procede de las tres. ¿Sí? La injusticia es fruto de la interacción de estas tres. Sí, son como tres puentes de las cuales se produce la injusticia. Tres cositas. Ok. Bueno, ¿qué hace la injusticia? Nos dice que es uno de los pecados mayores, sobre todo cuando se ejecuta o ejerce sobre la persona pobre y desvalida. Hiere directamente la caridad. Entonces, es uno de los pecados mayores, ¿por qué? Porque atenta contra el pobre. Sí, por eso a lo largo de los evangelios contemplamos al Señor en defensa del pobre, del huérfano, de la viuda, del desvalido. ¿Sí? Es más, Él se va a presentar como el pobre de Yahvé, ¿no? No ahorita, que son los anagüín. Son aquellos que dependen única y exclusivamente de Dios. Exacto. Ese es el pobre. El pobre. ¿Sí? Entonces, si depende única y exclusivamente de Dios, cualquier cosa que vaya en contra de esa persona
pues va directamente pues, hacia aquel de quien depende, sería hacia Dios, ¿no? Por eso hiere directamente la caridad, hiere directamente el amor. ¿Y quién es el amor? Pues es Dios. Hieren al Espíritu Santo, lo dice ahí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, de ahí la gravedad de esto, que aparentemente puede verse como algo sencillo. Pero como hemos ido viendo a lo largo de estos viernes, no es tan sencillo. Es la punta del iceberg que hundió al Titanic y que nos puede hundir, ¿no? Dice que es de los pecados que más aborrece el corazón del Señor, pero que abunda en el mundo. ¿Para que en el mundo hay injusticia? Total. Toda la injusticia más grande. Así Contra los más pobres y los más desvalidos. total. En todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, en todos los niveles. ¿Hasta ahí injusticia en la iglesia? Sí. Claro que sí. Son seres humanos, estamos ahí, ¿no? Claro. También. Lo decía el Papa en la pandemia del hambre, ¿no? Que no solamente era esta pandemia, sino la pandemia del hambre y de los niños que tienen hambre en el mundo. Así es. Y el hambre más grande, dirá Madre Teresa de Calcuta, el hambre del amor. Ajá. Y muchas veces la injusticia más grande está en las casas, en los hogares. En las familias. Ajá. Dice entonces que ya se cebó, se alimentó la injusticia del hombre. ¿En quién? ¿Con quién se obró la injusticia más grande en la historia? Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Claro. El inocente, el sin pecado, fue tratado injustamente. Y sigue siendo tratado injustamente, ¿no? Es lo peor. Y dice que esto sigue hasta el final de los siglos, en aquellos que se llaman de la dinámica de los profetas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el verdadero profeta a lo largo de la historia de la salvación? Norita, compártenos la historia de los profetas. Gracias. El profeta siempre es incomprendido, siempre es rechazado, maltratado, hasta muere. La mayoría, ¿no? Ujú. Una de las parábolas que presenta el Señor de los Viñadores tiene que ver con eso, ¿no? Por decir la Presenta que envía a sus trabajadores, los maltratan, los aporrean, los apedrean, los apalean, y muchos mueren. Después envía a su propio hijo. ¿Sí? Por estar en la verdad, que significa también justicia, ¿lo podemos entender ahí? Claro, la justicia que es veracidad. Gracias. Eso es, o sea, el orden, el equilibrio que implica verdad, transparencia, fidelidad. ¿Sí? Un ser fiel. Nomás miremos la historia del Padre Pío. Obediencia y fidelidad, ¿cuánto costaron? Así es, hasta la muerte. El mundo va en contraposición de quién. Dime. Solo al final de sus días, ya cuando iba a morir, fue que los mismos que le habían hecho tanto daño y que habían luchado por sacarlo de su ministerio, fue cuando ya le pidieron perdón, pero ya habían hecho todo el daño. Los Claro. mismos sacerdotes, compañeros de él. Son los que más persiguen, ¿no? Los de casa, los de la casa son los que más atacan. Así es. Bien. Ok. Pero bueno, esa es la dinámica que se planteaba al inicio, ¿no? Que planteaban al inicio. No es la mentalidad del mundo, es la mentalidad del discípulo, ¿no?
El que va en camino de espiral ascendente, pues va en mentalidad del discipulado, en un cambio de mentalidad. ¿El mundo va en contraposición de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Y de todo aquel que pertenece, por tanto es perseguido. ¿Sí? Y el Señor los dice, ¿no? En el mundo serán perseguidos, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Él lo va a presentar en esa dinámica. Y el mundo no nos odia a ustedes, me odia a mí. Exacto. Uno tiene que bajarse del burro de la idea de que el problema es conmigo, de que yo soy el centro aquí, el Superman, el Chacho. No, pues no, Sí. aquí el problema no es con usted, ¿sí? Dios. Es con Dios, ¿sí? Cuando uno se baja de esa dinámica, centra la mirada en lo que es importante, entonces va a entender que uno solamente está, ¿cómo decirlo? Como en medio, ¿no? Es un instrumento, una herramienta, Como el profeta. como el profeta, ¿sí? Pero el problema no es conmigo, entonces ya dejo la soberbia de considerarme el centro, el ombligo del universo. Así es. ¿No? ¿Tu tarea cuál es? Siervo inútil, has hecho lo que tenías que hacer. Bueno, eso es. Correcto. ¿Y el mundo odia a quién? Pues al Señor. ¿Por qué lo odia? Pues porque Él es la verdad, Él es la vida, ¿sí? Y quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ese es el conflicto que está de fondo. Así es. Y pues la promesa del Padre, ¿cuál es? El Paráclito, ¿no? ¿Qué es el Paráclito? El defensor, ¿sí? El defensor, el que enseña, por eso es el maestro en la vida espiritual, el que guía, el que conduce a la verdad, el que aclara todo, ¿sí? Por eso está tan en contraposición el mundo. ¿Por qué? Porque si Él es el que nos defiende, si Él es el que nos guía, si Él es el que nos enseña, ¿no? Ese es el problema con el mundo. Quiere alejarnos pues del Espíritu Santo, que sería Él, que es el que nos saca pues del sueño, del letargo, ¿sí? De la comodidad hacia el crecimiento espiritual. Y vienen pues aquí las bienaventuranzas, ¿no? Particularmente hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Aclara, por la justicia. ¿Sí? No es que lo persigan por cualquier cosa, sino por la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Conocen la historia de Juan el Bautista? Sí, horrible. Anoche lloré porque lo vi. Estoy viendo una serie muy linda que se llama María Magdalena, pero es toda la vida de Jesús. No, ayer fue horrible viendo cuando le cortaron la cabeza. Ay, no, Lo persiguen horrible. por causa de la justicia, ¿no? Uy, no, qué cosa tan horrible, tan horrenda. Uy. Claro, porque ¿qué está haciendo el rey Herodes? Un acto injusto, un acto horroroso. infiel, ¿sí? Y esa injusticia, esa infidelidad, ¿quién la denuncia? Juan el Bautista, el profeta. Le dice la verdad, ahorita que hablábamos de la verdad, ¿no? Esclarece, ¿sí? Esclarece lo que está pasando, la conciencia. Y pues eso no le gusta al mundo, no le gusta a Herodes, no le gusta al rey del mundo, digamos así. Y por eso le cuesta la cabeza. Pero el reino de los cielos es de aquellos que trabajan por la justicia, ¿sí? De aquellos que viven, se esfuerzan por la justicia, ¿sí? La injusticia pues no va a conducir al reino. Entonces Juan Bautista al reino, Herodes por fuera.
a pesar de que lo admiraba, ¿no? Claro, porque una cosa es que usted admire, otra cosa es que usted cambie. Ujú. ¿Sí? Hagan lo que Él les dice, no lo que ellos hacen. Va a decir el Señor. No puede admirar a muchas personas, pero no hacer un cambio en la vida. Entonces se queda en una buena intención y de buenas intenciones que está lleno. Ujú. La buena intención no va a conducir a una acción. Si no se pone en práctica, pues no. Por eso la Virgen María en las bodas de Caná, ¿qué dice? Hagan lo que Él les dice. Les dice. Se llama obediencia. ¿Sí? Obediencia. ¿Qué hace la obediencia? Pues nos conduce al hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué nos dice? Justicia. Justicia. La justicia consigo mismo, con la otra persona y tanto con Dios, ¿no? ¿Seremos injustos con Dios? Sí. Claro, Sí, señor. Ofendemos. claro. Y harto. Porque la injusticia diría la ingratitud. ¿Sí? Por el pecado. Y el pecado. Ok, dichosos los corazones que sonriendo se abrazan de esa rica cruz de tan abundantes frutos para el cielo. Yo les reservo un gran premio para la eternidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿usted sonriendo abraza la cruz para trabajar por la justicia? No, A veces sí, pero a veces no, padre. ¿No? El Normalmente tema de los la fidelidad, ese es el tema del permanecer en el amor, que cuesta. ¿Sí? Es el tema del discípulo, niéguese a sí mismo. Caray, tome su cruz y sígame, ¿no? Ujú. Cuando dice colocar la otra mejilla, ¿no? Oren porque por los que los persiguen, amen a los que los odian, ¿no? Ok, sonriendo, ¿no? Y Sonríe, abraza la cruz. a veces uno parece un polígono. Tiene que tener muchos cachetes. No le vayan a pedir fortaleza para acabar con una fortaleza para crecer en la virtud, por favor. Imagínese usted con la fuerza de Sansón. ¿Qué haría usted con la fuerza de Sansón? De pronto le pasa a uno lo que le pasó con Dalila. Le quitan el cabello. Se encuentra con su Dalila y hasta ahí le llegó el San Esteban. Sansón. Ok. Hay un gran premio para aquellos que trabajan por la justicia. ¿No? Más aún, pues hablará de que brillarán como estrellas, ¿no? Es una dinámica hasta bonita. Pero pues cuesta. Hoy San Pablo, ¿qué nos hablaba en la lectura? Acerca de los deportistas. ¿Qué tiene que hacer un deportista? Correr bien la carrera. ¿Pero qué tiene que hacer para disciplinado. correr bien la carrera? Entrenarse. Ser disciplinado. Ser disciplinado, pero San Pablo plantea algo. Entrenarse y entrenarse. Ejercitarse. Que tiene que imponerse como, o sea, privarse de algunas cosas. Privarse, es la palabra. Privarse. ¿Sí? Tiene que privarse para alcanzar el nivel físico. Ujú. Si no se priva de eso que le gusta, pues no va a alcanzar el nivel físico. ¿Sí? Entonces tiene que dejar de mirar la película para salir a entrenar 4 o 6 horas. Y a las 5 de la mañana con el frío de Tunja. Y no es una sola cosa, dice toda clase de privaciones.
Entonces, exacto, no es solamente una cosa. Ujú. ¿Cuál es a veces el peligro que hay? Hablando de los deportistas, ¿no? Hacen tanta privación para alcanzar la corona que se marchita, después se retiran y al poco tiempo están en regulares condiciones. ¿Por Sí. qué se dedicaron tanto a lo físico y olvidaron otras realidades? La parte, pues la formación, pues académica, mental y la parte espiritual, ¿no? 9 en punto. Ok. Dice algo bien interesante aquí adelante. Dice, lucho, pero no contra el aire, Ah, sí. sino que golpeo mi cuerpo y lo someto. La voluntad. Ni que la ira estuviera dentro de la voluntad humana, ¿no? Así es. Pero es interesante lo que dice San Pablo de lucho, pero no con golpes al aire. Tiene claro el objetivo. Claro, por ejemplo, antes de que nosotros veamos, pudiéramos ver esta dinámica del cuadro de vicios y virtudes, no pudiera estar luchando, lanzando golpes al aire, ¿no? Ujú. Ya cuando uno empieza a identificar con hombres cada una de las realidades, vicios que lo afrontan, ya uno dice, bueno, ¿a qué tengo que atacar? Ya no es un golpe al aire, sino que ya va mucho más certero. A la mandíbula. A la yugular, diría el jaguar. Directo a la yugular. Ok, nos dice entonces, daré a cada uno lo que haya merecido de acuerdo a sus obras, ¿no? Eso lo dice también San Pablo, ¿no? Cada quien recibirá de acuerdo a sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida terrena. Entonces, si usted obra la justicia, pues eso lo va a presentar Santiago. Hará un juicio sin misericordia para el que obró sin misericordia. Habrá un juicio sin justicia para el que obró sin justicia. Ok, ¿qué opinan de este párrafo? El hombre nace ya con la injusticia en el corazón, originada por el pecado. Pero la gracia y las virtudes son bastante poderosas para destruirla. Ellas enderezan lo torcido y ponen a la equidad y la justicia, suplantando el desorden y la injusticia. Pues esta es esperanzadora porque habíamos visto hace como 2 clases que había una que ya no me acuerdo cuál era, que decía que uno la puede disminuir, Pero no acabar. pero nunca va a desaparecer y no me acuerdo cuál era, pero Ok. Es la curiosidad, Norita. La curiosidad, la curiosidad. la curiosidad. Sí. Ok. Exacto. Nace con el hombre, muere con el hombre. La puede controlar, pero no acabar. En cambio, la justicia sí se puede destruir. Es interesante porque aquí la frase que dice árbol que crece torcido, nunca su tronco enderece. Pero Endereza. aquí nos dice que se puede enderezar lo torcido. ¿Sí? Aquella frase que dice Dios escribe recto en renglones torcidos. Torcidos. Entonces, ¿qué tiene que trabajar la persona, usted y yo? La gracia, las virtudes son bastante poderosas para destruirla. La gracia entendiendo como la acción de Dios, pero especialmente en la gracia sacramental. Y las virtudes. Entonces viene el auxilio de Dios, pero también viene el esfuerzo de usted, la virtud, la construcción de la virtud. ¿Para qué? Enderezar lo torcido. Para poner la equidad, la justicia. ¿Quitando qué? El desorden y la injusticia. El desorden y el desequilibrio. Entonces es algo
esperanzador, ¿no? Tiene que ver con la virtud de la esperanza. Entonces hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Podemos vencer la injusticia. Pero triste también, padre, porque fíjese que es de las pocas que, entre comillas, se pueden vencer y no hay la voluntad para hacerlo y sigue reinando en montones en el mundo, ¿no? Pues, Exacto. no hay voluntad ni corazón para querer hacerlo. Entonces, triste porque es de las poquitas que se pueden, entre comillas, trabajar más fácil. Digo que fácil entre comillas, pero Sí, porque está en clave del reino. ¿Sí? sí. Entonces, cuando hay la conciencia y la mentalidad en la persona, en el bautizado, centrarse en el reino, ¿sí? En Cristo, en el reino, ¿qué tiene que trabajar? Pues la justicia. Si la persona va trabajando la justicia, eso va influenciando a los que están cerca de uno. ¿Sí? Y va ayudando a renovar, valga decir. Es como un motor que empieza a mover a otros. Un efecto dominó, positivo o negativo. Una injusticia conduce a otra. Sin embargo, la clave de trabajo está en sobre mí mismo, ¿sí? El vencerse a sí mismo, el dominarse a sí mismo, el dominio de la voluntad, desde lo cual se comparte y se ayuda a la construcción del reino, es decir, hacia la otra persona, que será el ejercicio en clave de caridad. Entonces, si hay esperanza, el reino es esperanza. Todo el proceso, el camino, la acción del Señor apunta a esto, al reino, al cambio, a la renovación del mundo. Y es ahí donde somos luz del mundo, sal de la tierra. La tarea del profeta. Bobadita, ¿Ah? la bobadita. No más, usted solo tiene que ser ¿qué? Profeta. ¿Usted es bautizado? Sí. ¿Y por el bautismo qué comparte con Cristo el Señor? A misión de ser sacerdote, profeta y rey. ¿En dónde? En medio del mundo. No más. Pero el Señor nos dice, yo no los dejaré solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos da el Espíritu Santo, el Paráclito. ¿Sí? La tarea de nosotros, ¿cuál es? Poner el granito de arena de nuestra parte. El resto lo hace el Señor. Recordando que la obra como tal es del Señor. Yo hago mi parte, lo que me corresponde, lo que puedo hacer. Trabajo en mis 4 metros cuadrados, ¿sí? Y desde ahí, por eso es el tema de la comunidad. Porque en la comunidad se va renovando entonces, digamos a gran escala, implantando el reino de los cielos. Pero a ver cómo lo planteamos. Esto es como un juego donde unos están construyendo y otros están desbaratando. A ver quién gana en construir o desbaratar. La pregunta, ¿soy constructor del reino? Sabiendo que tengo que afrontar toda esta dinámica. Entonces, ahí sí, ¿cómo es que dicen? Su misión, si usted desea aceptarla, es ser constructor del reino de los cielos. ¿Será que los santos fueron constructores del reino de los cielos? ¿Quiénes? Los santos. Claro que sí. Claro.
¿Usted quiere ser santo? Sí, Padre. Bueno, ¿y los demás? ¿Hay un constructor y los demás? Sí, Padre, pero qué difícil. Sí, claro. Eso es lo que dice el Señor. Pones tu parte, Él pone el resto. ¿Sí? Yo pongo mi nada, hay alguien que dice, yo pongo mi nada y el Señor pone el 100 por 1. Ahora más tarde les envío un texto sencillito de Madre Teresa de Calcuta al respecto. Me hiciste acordar. Ajá. Ah, Que bueno, habla de eso. gracias, Padre. Que habla de eso. Me parece tan interesante porque dice, Dios se vale de mi nada, de mi pequeñez, de mi pecado, de mi miseria, para construir algo tan grande que es el reino. Ujú. ¿Sí? Porque Sí, es que la obra no es mía, ¿sí? ujú. Es de Él, es de Él. Lo que yo hago es ponerme en camino, seguirlo a Él. Hagan lo que Él les diga, ¿sí? Ujú. Así a veces no entendamos. Imagine usted, si usted hubiera estado en las bodas de Caná, no como invitado naturalmente, ¿no? Sino como aquel que está ahí, que le dicen, llene las tinajas de agua, ¿no? Ujú. Y uno dice, pero ya todos entraron a la casa, a la fiesta. Las tinajas tendría el rito de purificación, que es Ujú. antes de que entren. No tiene Sí, sentido llenarlas de agua, ¿para qué? sí, ah, Mucho menos cuando le dice, ahora llévele al maestro, al maestro de ceremonia. Yo me ujú. imagino ese sujeto pensando, me va a tirar el agua por la cara, porque, claro, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer llevándole agua al maestro de ceremonia? ¿Sí? Si están tomando vino en un medio de una fiesta, imagínese usted en una fiesta y que le lleven un vaso de agua. No dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué? ¿Sí? No tiene sentido. Pues lo hace, va y le lleva el agua. Y el maestro de ceremonia no tiene ni idea de qué está pasando. El asombro de, uy, este vino es lo máximo. Yo me imagino la cara del que llevaba el vaso de agua, que ahora, ok, ¿y aquí qué pasó? Sí, yo esperaba que me echara el agua en la cara, la reacción, ¿y cuál fue? No, que es vino, y que es antes lo mejor que ha probado en la vida. Así nos pasa, así nos pasa, ¿sí? Uno Sí, piensa que está llevando el vaso de agua, sí. pero la obra es de él, y entonces él sabe perfectamente lo que va a hacer. Entonces, Eso no tengas aplica, miedo, ser constructor del reino. Dime. eso aplica en todas las experiencias de la vida de fe, ¿no? Incluida, por ejemplo, la oración de intercesión. Tal cual. ¿Cuántas veces uno piensa que no está pasando nada? Ujú, Yo oro y oro y oro y no pasa nada. ujú. Pero porque usted no puede ver lo que está pasando. A mí me encanta una parte de la película del Padre Pío, cuando le preguntan por qué hay mal en el mundo, por qué existe el mal en el mundo. La respuesta que él da es bien interesante. Él dice, Dios es como una madre que está tejiendo algo y el niño mira por la parte de abajo, ¿no? Y pues, ¿usted ha visto, usted ha tejido en punto de cruz? Mm, sí, ¿Cómo se da el respaldo de cuando uno va tejiendo en punta de cruz? si no es muy Bonito. diestro, si no es No muy tiene diestro, sentido. es un desastre. Y dice, pues esta vaina no tiene sentido porque está al revés, ¿no? Ujú. Por esa parte no tiene sentido. Eso es lo que está viendo Sí, el eso niño sí. desde abajo, desde abajo. Mm, Dice, pero esto que usted está tejiendo, eso no tiene sentido, eso es feo, eso no. Y dice el Padre Pío, ya cuando va terminando la obra, lo que hace el Señor, que es voltear lo que ha tejido, ¿no? Y ahí sí se puede ver la obra, ¿sí? Muchas veces uno está viendo como el respaldo del punto de cruz sí, y por eso no se logra entender qué es lo que está ahí pasando, qué es lo que se está obrando realmente, ¿sí? Ah, ya.
De aquello que dice el profeta, mis caminos no son tus caminos. Sí. Porque es que nuestra mentalidad no está en clave del reino, no está en clave de eternidad, no está en clave de Dios. ¿Sí? Estamos hablando dos lenguajes distintos y eso dificulta. Si le costó trabajo a los profetas, imagínese a uno. A los apóstoles, no más. Los profetas, bueno, pero los apóstoles estaban hablando con Jesús en persona. Y solo van a entender todo el rollo después de Pentecostés. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces uno no logra entender todo lo que está pasando, solo hasta el final. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido que editar un video? No. Sí, padre. Sí, padre. Sí. ¿Cómo se ve esa parte desde la edición? Me imagino que como una colcha de retazos. Exactamente, como pedacitos. Una cosa sobre otra, que eso no tiene sentido. Ujú. ¿Sí? Y usted trabaja y trabaja y trabaja, horas de trabajo para sacar 10 minutos de video. ¿Sí? Y mire el editor, el programa en su computadora, ese programa de edición, ¿no? Es una cantidad de cosas una sobre otra. O nomás mire el cuadro de vicios virtudes. Más o menos. Eso es como un programa de edición. ¿Sí? Y uno no logra entender todo en el momento en el cual está pues pegando un pedacito en el que le está colocando un título a uno de los pedacitos del video, sino hasta cuando ya está todo. ¿Sí? Y aún así tiene que a veces ver varias veces el video para asimilarlo. E inclusive para encontrar algún defecto dentro del video. Tiene que ver todo. Exacto. Y ese es el camino que hace el discípulo. ¿Sí? Por eso se deja guiar. Es ahí donde va la obediencia. ¿Sí? No entiendo, pero hago caso. ¿Sí? La Virgen María, ¿no? ¿Cómo será eso? Pero aquí está la esclava del Señor. ¿Cómo le hago? O sea, no sé cómo será eso, pero aquí está la esclava del Señor. Hágale. ¿Sí? Lances del agua. ¿No? Ok. Sencillo, les tengo el maestro que les va a esclarecer todo. El Espíritu Santo. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, Él les aclarará todo. Les recordará todo y les aclarará todo. Entonces toca preguntarle al Espíritu Santo, ¿y esto cómo va? Ok. ¿Cuáles vicios se relacionan con la injusticia? La envidia, la soberbia, la avaricia y la ira. ¿Qué tal ese? Eso está como para un partido de micro. Eso es un cóctel bomba. Entonces, contra quién va a jugar usted en este partido de micro? Contra la envidia, la soberbia, la avaricia, la ira y la injusticia. Uy, ¿a quiénes contrata? Dice que son muchos por los pecados que se cometen en el mundo cada instante. Pues si está relacionado a esos 5, imagínense. Ahora bien, me llama la atención que hay una injusticia interna, una injusticia externa. ¿Cómo entendemos la injusticia interna? Nos habla del juzgar ligera y maliciosamente los hechos y las palabras, debe ser. Tal vez inocentes del prójimo. Y en esto hay un torrente de pecados.
y a veces graves que matan el alma, que matan en el alma la vida de gracia. Entonces, el juzgar ligera y maliciosamente los hechos y las palabras, ¿no? El comentario de doble intención, que aparentemente, inocentemente, pues entra en nosotros, que nos afecta. Y la injusticia externa o exterior se extiende en muchas direcciones, de muchos modos, en la palabra, en la obra. Aquí entonces ya aparece la murmuración, aparece la venganza, el rencor, la perfidia, la traición, que muchas veces pues atacan y afectan al inocente. Entonces ahí encontramos esa dinámica de la injusticia que tiene que ver pues con la crítica, con el juicio, con ese juicio malicioso, ¿no? Sobre la otra persona. ¿Usted ha visto, de pronto alguien ha visto la película de La Cabaña? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Está muy Señor. relacionada, ¿no? Mm. Es el hecho de que yo me pongo en el lugar de Dios y empiezo a juzgar a todo el mundo, ¿no? Pero en el fondo, pues, ¿qué hay? Heridas en el corazón, rencores, resentimientos, que nublan la razón del hombre, ¿no? Que quitan la mirada del Señor. Y ahí se obra la injusticia. Bueno, ¿de qué está lleno el mundo? De injusticia. Vida, rencores. Dice que lleno de injusticia, mentira, falsedad y egoísmo. ¿Sí? ¿De qué está lleno el mundo? Pues de eso. Injusticia, mentira, falsedad y egoísmo. Entonces no puedo hacerme la ilusión de que en el mundo voy a encontrar otra cosa. Pues no, eso es lo que está en el mundo. Esa es la realidad. ¿Cuál es mi trabajo? Estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Usted a quién pertenece? A Cristo. Al mundo. Por el bautismo perteneces a Cristo. Pero la invitación, la consecuencia es obrar como Él, actuar, pensar, vivir como Él. Ser de Cristo, no del mundo. Pero pues la realidad, ¿cuál es? Que hay, Estamos más en el mundo. estamos más en el mundo. ¿A quién pertenezco? ¿A Cristo o al mundo? Hay que revisar cómo estamos obrando, cómo estamos viviendo. Eso es el diagnóstico, ¿no? El libro de la vida. Sí, realmente sí. Y entonces ahí es donde uno puede mirar cuál es el campo de trabajo, ¿sí? ¿Qué hay en mi huerta? ¿Sí? ¿Qué he sembrado? ¿Qué semillas he sembrado? ¿La justicia o la injusticia? ¿Qué tengo que cultivar y qué tengo que erradicar? Lo coloco ahora a manera de pregunta, derecho de juzgar. ¿De quién es el derecho de juzgar? ¿Quién tiene el derecho de juzgar? Solo Dios. Solamente Dios. Solo Dios. Nos dice Concepción Armida, ¿no? Se encuentran por millares. Las conciencias, las almas se manchan y oscurecen a cada instante, arrogándose el derecho de juzgar que solo a mí me pertenece, ¿no? Por eso les hablaba de la película de La Cabaña, porque gira en torno a eso, ¿no? En torno a ese elemento de cuánto yo juzgo a los demás, me convierto en juez, pero sin olvidar que yo también fallo, ¿no? Olvidando que yo fallo. Señalo a la otra persona, pero
tengo que señalarme 3 veces o más a mí primero. Uy, ¿quién se fue? No se vaya. Se fue a conseguir la película de la cabaña. Bueno. El derecho de juzgar que es propio de Dios, ¿no? Pero pues fácilmente caemos en el juzgar, en el criticar, ¿no? En el señalar a la otra persona. Hoy, ¿qué decía el texto del Evangelio? Que hay que sacarnos primero la viga para poder sacar la mota del hermano. Exacto. Tiene que ver con el juzgar. Tiene que ver con el juzgar. Porque sí, vuelvo a insistir, nos volvemos jueces que dictan sentencias sobre la otra persona, pero olvidamos que nuestros errores a veces pueden ser más grandes. Rectitud y caridad son el remedio. Entonces, ¿qué tengo que trabajar para hacer frente a la injusticia? Pues la rectitud, la caridad, ¿no? Eso me conducirá pues a vivir en justicia. Bueno, pregunta. La rectitud tiene que ver con La rectitud con todos los actos en obediencia a Dios, Intento conectarme. Ya me sale sueño. Fue la rectitud de conciencia del Padre Camilo. Está aquí y quiere estar acá conectado. Ponemos la señal. Tiene que ver con eso. O sea, yo busco hacer el bien. ¿Sí? Procuro hacer el bien. Esa es mi recta intención. La recta intención. Lo opuesto, ¿cuál es? Cuando hay segundas intenciones. No hay rectitud. No hay rectitud. Ok. ¿Sí? Y por eso está relacionado con la caridad. ¿Sí? Ahora bien, pues está San Pablo que dice, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quisiera. Sí. Lo cual plantea que no es que se obtiene de la noche a la mañana. Volvemos al texto de hoy. El deportista tiene que hacer sacrificios, esforzarse para lograr el nivel físico que necesita. Aquí estamos hablando de hacer ejercicio espiritual para alcanzar el nivel espiritual que se necesita en el camino del discípulo. San Juan Bautista, ¿será que le tocó fácil para llegar a ese nivel que él tenía? Nada. Claro, nivel de exigencia bárbaro, ¿no? Y aún en medio de la claridad que él tenía, manda a preguntarle, ¿eres tú o hay que esperar a otro? ¿Sí? Porque eso hace parte pues de la realidad del ser humano, el camino del ser humano. Ok, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Yo pregunto. Entre la caridad y el amor, ¿cuál es la diferencia o cómo se complementan o cómo mirar esto? Bueno, están íntimamente relacionadas, ¿no? Porque San Pablo habla del himno de la caridad o del himno del amor, ¿no? Entonces están ahí prácticamente es lo mismo, ¿no? Aunque bueno, la caridad se entendería un poco más aplicado en el amor que yo ejerzo en el bien a la otra persona. ¿Sí? Las obras de misericordia o caridad. Pero que están relacionadas íntimamente al amor. O sea, para vivir la justicia, ¿qué se necesita? Amor.
Sí. ¿Sí? Si no hay amor, pues la persona es injusta. Por eso les hablaba de las leyes, la ley de la selva, la ley del talión, la ley del embudo. Son leyes de injusticia, porque no tienen caridad, no tienen amor. Ok. Muy bien. Bueno, ¿habrá injusticia si pasamos a la dureza de juicio? Para nada, equilibremos la balanza. Bueno, entonces volvamos a recordar el cuadro en el que estamos. La piedad, ¿no? En este esquema, segundo esquema de la piedad. Ira, envidia, pereza y Soberbia. soberbia. Dureza de juicio. Aquí sí me deja ponerle play. Ahí tenemos la dureza de juicio. Dureza de juicio. Podemos leer también, es una hojita y media más o menos. ¿En qué página, padre? ¿Me ayudan en el PDF? 397. Eso, gracias. ¿397? Sí. 397. Bueno, Norita, ¿tienes el texto? ¿Lo puedes leer? Sí, señor. La dureza de juicio es hija del orgullo y de la soberbia. El que la lleva consigo da muestras de un espíritu contumaz, del cual poco se puede esperar para la vida espiritual. Es la dureza de juicio la antagonista de la docilidad. Ella se opone totalmente a la santa virtud de la obediencia y más aún a la perfección de esta virtud, o sea, a la obediencia ciega. Y como sin la obediencia no hay vida espiritual posible, la dureza de juicio impide al alma entrar en ella. En la dureza espiritual, de juicio se estrella la vida espiritual, porque la docilidad, enemiga de aquella forma, en la dureza de juicio se estrella la vida espiritual, porque la docilidad, enemiga de aquella, forma su esencia. Sin docilidad, tampoco podría existir la vida espiritual, pues el juicio propio la destruye. Ningún progreso hará en la vida espiritual el que, llevando adelante su capricho, no se abaja a pedir consejo de otro y no se sujeta en todas sus partes a la santa virtud de la obediencia. En grandes peligros se pone el duro de juicio hasta el grado de perder su alma. En el campo intrincado del espíritu, Satanás triunfa con la dureza de juicio en los engaños e ilusiones. Grandes escollos existen en punto tan delicado y trascendental por este vicio de almas ruines y testarudas. Ya pueden los directores trabajar hasta el cansancio con tales almas. Nunca harán nada, ni para su bien, ni para mi gloria. La dureza de juicio hace a los corazones empedernidos y secos. Golpea en vano la gracia en ellos, hasta concluir por alejarse a veces para siempre. El Espíritu Santo es refractario a este vicio capital del alma, pues él siempre busca el corazón humilde para comunicarse. Ah, qué desgraciado es el espíritu que quiere gobernarse y se gobierna por su propio juicio y razón, sino muchas veces en lo exterior, sí interiormente. En hondos principios se hunde y a muy graves peligros se expone. La dureza de juicio no es otra cosa sino el refinado orgullo nacido de la soberbia de saber más y de discernir mejor que ningún otro. A estas almas les da Dios grandes humillaciones, permitiendo que se derrumben desde las alturas de su amor propio. El remedio de tan terrible mal, más grande de lo que a primera vista parece,
es la hermosa virtud de la docilidad y de la santa condescendencia unida al renunciamiento propio. En la muerte de todo propio querer se encuentra la dulzura, la suavidad y el desprendimiento abnegado de la voluntad. Feliz el alma que lo practique. Y como queremos ser felices, entonces vamos a practicar La docilidad. la docilidad. Ok, preguntas, comentarios, ¿qué opinan acerca de la dureza de juicio? ¿En qué sentido se relaciona con la anterior? ¿Con la qué? Con la anterior, con la injusticia. Bueno, pues la dureza de juicio llevará a obrar injustamente. Sí. Sí, y lo hacemos muy fácil y con frecuencia, y de pronto no nos estamos dando cuenta de eso. Sí, es muy posible, realmente. Sí. Es muy, muy posible. Se nos vuelve como una cosa como si no fuera nada, Dios mío. Pero eso es la dureza del corazón, ¿no? El endurecimiento de... Pero también hay algo que, digamos, tenemos que tener en cuenta y es la desobediencia, ¿no? Que va, digamos, dice que la vida espiritual es imposible si no la tenemos. Y yo creo que a todos nos ataca mucho es la desobediencia. O no sé, a mí me pasa eso. Claro, claro, porque en el anterior hablábamos de que me convierto en juez. ¿Sí? De convertirme en juez, pues no obedezco a nadie. Me considero el centro y la autoridad. ¿Sí? Aquí presenta pues algo bien interesante en cuanto que para trabajar, por ejemplo, el tema de la humildad, ¿qué se necesita también? Pues reconocer que uno ha fallado, sí. Esto va, por ejemplo, en la dinámica de la confesión. ¿Sí? Claro. Cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que acercarme a otra persona en quien actúa Dios por el ministerio. ¿Sí? Entonces tengo que dejar de ser el juez para, dentro de la confesión, el sacerdote tiene la realidad de ser juez. Él sí, dentro de la confesión. De ser juez, de ser médico, de ser padre. Bueno, hay otros elementos, ¿no? La dureza de juicio, ¿qué hace? Pues me aleja, por ejemplo, en este tema sacramental, me aleja. ¿Sí? Nos habla del orgullo y la soberbia otra vez, ¿no? Orgullo y soberbia que están ahí anclados en la dureza del corazón. ¿Qué opinan de esa palabra espíritu contumaz? ¿Lo han escuchado antes? No. Yo sí, pero no sé qué es. Ok. La contumacia. ¿No? No. ¿Te dejo de tarea? O les digo. La contumacia o mejor díganos. La fácil. La fácil, la comodidad, no, así no podemos. Bueno, la contumacia o el espíritu contumaz tiene que ver con la repetición de, en este caso, un vicio. ¿Este caso qué? Un vicio. Ok. Un vicio, un pecado. Entonces, sigo en el pecado. Sigo en lo mismo. Eso es la contumacia. Aquí dice que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, idea o intención, advertencias o consejos. Exacto. O sea, no cambia. No cambia.
terquedad. Repite y repite el mismo acto. ¿Sí? Yo creo que la mejor definición es esa, terquedad. Terquedad. Sí. Tal cual. Pero sí será terquedad, o porque se puede persistir en un error o en una cosa sin saber que es un error, no sé. Ahí habría la ignorancia, ¿no? También. Sí. La ignorancia, el desconocer, el desconocimiento, ¿no? Pero eso hay conciencia errónea, es decir, el que desconoce que es pecado, desconoce que está mal, ¿sí? Pero la contumacia es persistir sabiendo que es un error. sí, la contumacia es seguir en el error, Sí. seguir haciéndolo. Sí. El espíritu Con conocimiento. Con conocimiento. Entonces, ¿qué hace el espíritu contumaz? Dice que poco se puede esperar para la vida espiritual. Poco se puede esperar. Claro, ¿por qué? Si está repitiendo el mismo vicio, pues no va a crecer en las virtudes realmente. Va a ir avanzando en el vicio, ¿no? La repetición de un acto lo vuelve vicio o virtud, de acuerdo a lo que sea. El antagonista de la dureza de juicio es la docilidad, ¿no? La docilidad, la obediencia, ¿sí? Dice que sin obediencia no hay vida espiritual posible. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual se necesita que alguien nos guíe. Si no, usted puede hacer muchas cosas y hasta buenas, pero no ir por el camino de Dios. San Agustín, ¿no? Corremos muy bien, pero por el camino equivocado. Claro. Mire, es el deportista y el entrenador. Imagínese un deportista sin entrenador. ¿A dónde llega? A lastimarse. A lastimarse, naturalmente. Entonces, usted va al gimnasio, pero nunca no se deja guiar, coge las 200 kilos de una vez a alzarlos. Pues para el hospital, hermano. ¿Qué hacer? En la vida espiritual nos ocurre lo mismo, ¿no? Porque si me llevo por mi propio juicio, por lo que yo creo que es, pues puedo estar avanzando en contracorriente al Señor. ¿No? Hay una, ¿cómo es? Quo vadis se llama en Roma. Quo vadis, ¿a dónde vas? ¿Lo han escuchado? Sí, señor. ¿Qué consiste? No sé. Quo vadis. Es una película, pero nunca la he visto. Gómez, padre. No, las palabras que se le dijo a San Pedro, aparece y le dice: ¿a dónde vas? Quo vadis. Sí. ¿Le dice quién a San Pedro? Quo vadis. Bueno, le ayuda a Camilo porque Prepara ropa. si se escucha entrecortado, voy a ayudar. Entonces, Pedro está en Roma, va a ser martirizado. Sí. La comunidad de Roma, ¿qué hace? Lo logra sacar a escondidas de la ciudad. Cuando va saliendo de la ciudad, se encuentra con Jesús, Jesús lleva la cruz. Entonces le pregunta: ¿Quod vais? ¿A dónde vas? Y la pregunta: ¿a dónde vas? Y Jesús le contesta: voy a morir por ti, otra vez. Lo que hace Pedro es media vuelta y a Roma. Atrás otra vez. Claro, ¿quod vais? ¿A dónde vas? ¿Sí? Es el propio juicio frente a la obediencia. ¿Sí?
Entonces, claro, que la comunidad quería rescatar la vida física de Pedro, pero ¿cuál era la misión en ese momento? Era otra. Quod vadis. ¿Cuánto tenemos que preguntarnos cada día? Quod vadis, ¿a dónde vas? Ok, estrella de la vida espiritual. Creo que me faltó alguna palabra ahí. La dureza de juicio se estrella. No, sí está Estrella bien. de la vida espiritual. ¿Contra qué se estrella la vida espiritual? Contra la dureza de juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es enemiga de la docilidad. Y sin la docilidad tampoco puede haber vida espiritual. Pues el juicio propio la destruye. ¿Han escuchado el texto de Jeremías, si no estoy mal, cuando dice baja a donde el alfarero? Sí. ¿Qué es lo que tiene que ver el profeta allí donde el alfarero? ¿Qué ve? ¿Qué le enseña? Cómo el alfarero tiene que deshacer lo que está haciendo y volver a rehacerlo. ¿Será docilidad? Sí, claro. Eso es. Y la arcilla es usted y yo, Sí, señor. en manos del alfarero que es el maestro. ¿Sí? Imagínese, hay una parte también del profeta donde le dice, imagínese la arcilla diciéndole al alfarero lo que tiene que hacer. Usted diciéndole, yo diciéndole a Dios, lo que usted tiene que hacer es esto. Ese Pero es el pasa juicio muchas propio. veces, ¿no? ¿Ah? Pero pasa muchas veces. Claro, Más de lo que uno pensaría. que En la sola ocasión. ahí está la dureza de juicio, el juicio propio. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Ningún progreso hará en la vida espiritual el que siga adelante, el que siga llevando adelante su capricho. No se baja a pedir consejo de otro y no se sujeta a la virtud de la obediencia. Entonces, usted quiere tener progreso espiritual, ¿qué hay que hacer? Dejarse guiar, pedir consejo. Por eso está la dirección espiritual, por eso está la confesión, ¿sí? Para que haya un progreso en la vida espiritual. En grandes peligros se pone el duro de juicio hasta el grado de perder su alma. Se puede exponer sin necesidad al peligro, a la tentación y pues terminar perdiendo la batalla y perdiendo el alma. Muy bien. ¿Cómo triunfa Satanás? Con la dureza de juicio, pues en engaños e ilusiones. Que algo bien interesante. Ya pueden los directores trabajar, directores espirituales, trabajar hasta el cansancio con las almas que tienen dureza de juicio, pero nunca harán nada ni para su bien ni para mi gloria. ¿Por qué? Porque está la contumacia, el espíritu contumaz. Ujú. Entonces, por más que el director espiritual le diga, pues no le va a hacer caso, porque no hay obediencia, no hay docilidad. Entonces, difícilmente pues hay un progreso en el espíritu. Bueno, hasta ahí tenemos material. Dejar de compartir, creo que es acá. Listo. Ok. La dureza de juicio no es otra cosa sino el refinado orgullo, nacido de la soberbia, de saber más y de discernir mejor que ningún otro. Está la historia de el aprendiz que va del maestro y le dice, pero yo ya sé esto, ya sé lo otro, ya me las sé todas. Pues, ¿qué puede aprender del maestro? Pues nada, porque está lleno de sí mismo. ¿Qué necesita hacer? Vaciarse de sí mismo para pues poderse dejar llenar. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿O todo claro con la dureza de juicio? Sí, padre, está claro. Todo claro, padre. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? La docilidad, la obediencia. Ok. Dios. Bueno. Interesante. Vamos a dejar hasta ahí en este día. Ya casi son las 10. Sí, padre. Y en obediencia vamos a trabajar la desobediencia. Voy a invitarlos para que con su compañero de camino pues puedan hacer la lectura de la desobediencia, que es el tercer aspecto, tercer vicio acá en esta familia de vicios. Y lo podamos a lo largo de esta semana compartir un momentico. Bueno, y ya dentro de 8 días pues acá lo vamos a trabajar entre todos. O sea, padre, leer el tema de la desobediencia Sí, con nuestro compañero. lo lees y haces un compartir con tu compañero de camino. Es decir, ¿qué entendió cada uno sobre la desobediencia? ¿Cómo lo ve en su propia vida? Y también qué se puede pues rescatar de ese tema, ¿no? Y ya dentro de 8 días lo compartimos acá entre todos. Listo. Bueno, padre. Bueno, Sí. ok. Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, inquietud. ¿Cómo les pareció las piedades? Lo que hemos ido trabajando en torno a la piedad, ¿cómo les ha parecido? Es en momentos difíciles, pero por lo menos en el de hace 8 días que lo estoy también viendo, también estaba un poquito más pesado, pero ya hoy entendí mucho mejor los vicios de hoy, la dureza especialmente. Ok, Gracias, padre. bueno. Ay, Dios mío, por acá también hay mucha dureza de corazón. Perdón, es que sonó muy chistoso. Ay, Señor Jesús. Sí, hay que trabajar mucho. Ahí va uno descubriéndose cada vez más a sí mismo, entendiéndose, y pues desde ahí se puede ir trabajando cada vez más, ¿no? Que es lo significativo. Pero bueno, esto se compone, ¿no? Recuerde que tenemos que tener presentes todos los elementos, todos los 7 cuadros, y desde ahí vamos a entender mucho más nuestra dinámica de camino. Bueno. Sí, padre. Ujú. Eso, muy bien. Bueno, entonces yo les agradezco inmensamente la presencia del compartir en este día. No sé si de pronto Padre Camilo pueda regalarnos la oración bendición final, a ver si la señal te da. Si el internet da porque he estado en intermitencias. Está desobediente tu internet, hermano. Demasiado, demasiado, solo los escuchaba por ratos. Bueno, que Dios Padre misericordioso nos conceda en esta noche nos ayude a crecer más en una sana convivencia y en un pleno amor a Dios y a nuestros hermanos. Que Dios nos conceda un buen descanso, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. 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 Que tengan una buena noche, Dios les bendiga. Bueno, hermano, gracias. Igualmente, Gracias, pastor. Padre.
Feliz noche para Feliz todos. noche para todos. Dios les bendiga. Que descansen, Gracias. muchas Gracias, gracias. Padre. Para todos. Lo mismo para Gracias, buenas noches. Cuídense mucho todos. Bendiciones. Gracias. Padre, Feliz noche. Gracias, Padre. Bueno, a todos feliz noche. todo, Padre. Que descanse. Buenas noches, Padre. Bueno, Padre, bueno, ahora me... bien. Pues es que estaba pensando en con quién va a trabajar María Consuelo. Pues yo pensaría, Lindo, hoy fundido. el máster en espiral ascendente está durmiendo. Miren eso, él es por ósmosis. Lo tiene clara. Está mejor dicho, en el Pero punto de fundido, la comida. totalmente fundido. Oh, bello. Yo sí lo envidio realmente. Me imagino. Bueno, saludes a Lolito. Bueno, un abrazo. Feliz noche, Padre. que Bueno, descanse. que Bueno. descansen. Feliz noche. Descansen, feliz noche. Que Chao. Dios los protejan todos. Entonces yo estaba pensando en torno a ella que trabajara con, ¿qué? Como habíamos en algún momento dicho, ¿no? Con Angélica. Como no está Abdala, Ujú. entonces que ella pudiera estar ahí como compañera de camino, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, padre. Sí, para que no quede sola. Entonces sería, pues, Y es, decirle, y es una pareja bonita. sí, y para que no esté ninguna de las dos sola realmente Ujú. y puedan irse acompañando, ¿no? Listo. Sí, que la idea es retomar un poquito también lo del compañero de camino para que no se olvide quién es. Sí, 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 claro. Si no, Eso es si no, esto importante. ya se desconoce. Bueno, Sí. pues ya Listo, no mi hablamos. Ya te llamo Vale. y no hablamos. Bendición. Chao.